Hola, mi nombre es Katia y soy la profesora de Ciencias. En este capítulo veremos en particular física para el segundo nivel. ¿Qué es un fluido? Un fluido es una sustancia material cuyas partículas presentan una gran movilidad y se desplazan libremente debido a la poca cohesión que existe entre ellas. Un fluido es aquella sustancia entonces que se logrará mover, que logrará cambiar de forma, cambiar de espacio, y esto principalmente que el enlace que las une no es altamente fuerte, ¿sí? ¿Quiénes son considerados fluidos? Los líquidos y los gases, no los sólidos. Comprenderás que su estructura es fija y única y no varía según la posición en la que se encuentra. ¿Quiénes pueden afectar a estos fluidos? Bueno, comencemos. La presión, ¿sí? La presión es una magnitud física que se simboliza con la letra P y que se mide en Pascal. La presión se mide por la fuerza que yo aplique sobre una sustancia o objeto y el área, el espacio donde ésta se mueva. A menor área y mayor presión que yo ejerza, esta estructura se compactará más. Podemos aplicar presión sobre líquidos y gases, pero claramente la diferencia será mucho mayor en los gases. Vemos a continuación en la imagen que en tres vasos distintos, a uno se le aplica una presión de 1 atmósfera, lo que nos da como resultado un volumen del gas de 4 litros. Al otro gas se le aplica una presión de 2 atmósferas, reduciendo este volumen de 4 litros a 2. Y al tercero se le aplica una presión de 3 atmósferas, reduciendo el volumen de este gas a solo 1 litro. Es decir, a mayor presión sobre el gas, menor volumen se tendrá. En los líquidos la presión también se ejerce, pero en el líquido varía un poco menos que en los gases. En el ejemplo de las jeringas te muestro cómo 2 jeringas, líquido y gaseoso en cada una de ellas, en el líquido la compresión que aplicamos es un poco menor, si bien el émbolo de la jeringa disminuye, no es tanto como en los gases, donde en los gases disminuye considerablemente. Esto se debe a que si bien líquidos y gases son fluidos, los gases son más compresibles que los líquidos. ¿Qué es la presión hidrostática? Los líquidos también pesan y por tanto ejercen una fuerza sobre la base del recipiente que los contiene. A diferencia de los sólidos, los líquidos ejercen una fuerza sobre las paredes del recipiente que lo contienen y esta fuerza es perpendicular a las paredes. Es decir, si la fuerza es así, también se aplica de manera perpendicular. El líquido que pueda contener una botella se aplica hacia abajo, pero también hacia los lados de la botella. Esto hace posible que si yo lleno una botella con agua y hago muchos orificios en ella, por todos estos orificios logre salir el agua. Si este fluido no ejerciera fuerza contra las paredes, no saldría agua de las paredes de la botella. Algunas características de la presión hidrostática. Te invito a poner pausa, a leerlas con detención. ¿Te diste cuenta? Es decir, mientras mayor sea la presión ejercida, mayor será la fuerza con la que este fluido quiera salir. Por eso el orificio de arriba de una botella tiene menor presión de agua que el orificio de abajo de una botella, donde el agua sale con mayor presión. La presión hidrostática depende de la naturaleza del fluido, es decir, depende de la naturaleza del líquido, de la densidad, de la profundidad y del valor de la aceleración de la gravedad que tenga. A continuación te presento la fórmula para poder determinar la presión hidrostática y además una aplicación de ella. Pon pausa, lee el ejercicio e intenta resolverlo. Bueno, la presión hidrostática del buzo nadando a esta profundidad es de entonces 102.900 Pascal. Recuerda que Pascal es la unidad de medida de la presión. Y recuerda entonces que si estás buceando no se ejercerá solo la presión hidrostática sobre ti, que es la del agua, sino que también la presión del aire que conocemos como presión atmosférica. Existe también una fuerza considerada como fuerza de empuje. ¿Qué hace que un barco flote y no se hunda? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué fenómeno logra que este barco flote? Bueno, eso es la fuerza de empuje. El principio de Arquímedes plantea que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo recibe un empuje de abajo hacia arriba
igual al peso del volumen del fluido que lo desaloja. Es decir, si un barco está sobre el mar y realiza una fuerza sobre el mar, este mar al mismo tiempo realizará una fuerza en dirección contraria que levante este barco. La fuerza de empuje se mide en Newton. ¿Qué es la presión atmosférica? Como lo dije hace unos segundos atrás, la presión atmosférica es la presión que ejerce el aire de la atmósfera sobre nosotros. No es alta, no podemos decir o andar por la vida cansados diciendo que es la presión atmosférica la que genera un peso sobre nosotros y no nos permite caminar. No es así, pero sí existe. Y si pudiéramos aplicar mayor presión a esta atmósfera, aparece lo que conocemos como bruma, esta niebla. Eso ocurre cuando la presión baja y estos gases se condensan y comienzan a transformarse en líquidos. Obviamente es acompañada también de bajas temperaturas. La electricidad es la forma de energía que producen efectos lumínicos, mecánicos, caloríficos o químicos y se debe a la separación de los electrones. Una solución o una sustancia que esté formada por elementos que logren liberar electrones serán algunos de ellos los que nos permitan generar una gran cantidad de electricidad. Antiguamente se consideraba la electricidad como un fluido. Hoy en día ya vimos que los fluidos solamente pueden ser líquidos o gaseosos. Una forma de energía puede ser muy versátil y hoy en día tenemos grandes aplicaciones: transporte, climatización, iluminación. Hoy en día han llegado a Santiago micros eléctricas que, si bien todavía funcionan con combustible, están funcionando altamente gracias a la electricidad. Como lo dijimos, la electricidad se utiliza para poder generar luz, por ejemplo con las ampolletas o objetos lumínicos, calor y también movimiento. El motor de un auto es producido gracias a electricidad, ¿sí? Y eso gracias a la descomposición de fluidos químicos que están al interior del motor. Calor, una plancha, ya sea de pelo o de ropa. La electricidad se manifiesta bajo varios fenómenos y propiedades físicas. Una son las cargas eléctricas. Es importante reconocer que para que exista electricidad debe haber una diferencia de potencial de cargas eléctricas, en donde también debemos recordar que positivo con positivo chocarán, negativo con negativo chocarán, esto se conoce como repeler, pero que cargas opuestas, positivo y negativo, se atraen. Esta particularidad de atracción es la que logra generar un fluido de corriente eléctrica. La corriente eléctrica, lo hablábamos recién, se mide en amperios, que se simboliza con la letra A, y no es nada más el flujo por el cual corren los electrones a través de un determinado momento y un determinado material. El campo eléctrico es dónde y cómo se van a mover estos determinados electrones. Un tipo de campo electromagnético es producido por una carga, incluso cuando esta carga no se está moviendo. El campo eléctrico es producido por un conjunto de cargas puntuales que se muestran en la imagen que tenemos a continuación en rosa, y vectoriales, que son las cargas individuales. Vector indica el sentido y la dirección del movimiento. Cuando estas cargas actúan entre ellas, positivos, negativos, atracciones y repulsiones, a este espacio físico le denominamos campo eléctrico. ¿Qué es el potencial eléctrico? Es el trabajo que realiza una fuerza externa para atraer una carga positiva desde un punto de referencia puntual que no estaba considerado. Es decir, el potencial eléctrico es con cuánta fuerza yo atraigo una carga hacia mí. Y por eso nosotros necesitamos un potencial eléctrico determinado en nuestros hogares, que al menos en Chile es de 220 voltios, para que logre funcionar todas las cosas eléctricas que tenemos en nuestro hogar. También existe el magnetismo. El magnetismo es la fuerza con la que un objeto atrae a otro de distinta carga o repele a otro de la misma carga. Eso lo podemos ver con los imanes. Los imanes tienen dos caras, una positiva y una negativa. Cuando yo tengo los imanes por diferentes caras, se atraen rápidamente. Sin embargo, intentar juntar dos imanes con la misma cara es prácticamente imposible. Inténtalo. ¿Qué es un circuito eléctrico? Se denomina circuito eléctrico a la trayectoria que tiene una corriente eléctrica. El circuito eléctrico está generado por ciertas partes que te presento a continuación: generador, interruptor, receptor y conductor. Te invito a leer cada una de esas definiciones
para poder entender mejor estas partes del circuito. Hablemos un poco de los receptores. El receptor se simboliza con la letra ohm, que está en este PowerPoint mencionada, y es la resistencia que va a tener este compuesto en referencia a la corriente eléctrica que viene circulando. Si viene una corriente eléctrica por los cables y llega a la ampolleta, esta ampolleta se resiste y transforma esa energía eléctrica en energía lumínica, encendiendo la ampolleta. Te invito a aprender más sobre estos temas, investigar, poner de tu parte. Además, recuerda que todo lo que aprendimos hoy es algo que está directamente relacionado con tu día a día. Y resulta que no. Te deseo además mucho éxito en tu próxima evaluación, y si tienes alguna duda, no dudes en volver a ver este video, a repetir las diapositivas o los ejercicios realizados. Mucho éxito.